¿Por qué consideras que el médico Mario Alonso Puig sostiene que muchos problemas mentales se resuelven con meditación? Bien, no puedo hablar el nombre de Mario Alonso, pero entiendo que la idea apunta a que la meditación es una herramienta transformadora. Bien, transformadora no quiere decir mágica. Como te decía al principio, muchos de los malestares psicológicos justamente se producen por un exceso de pensamiento, ya sea porque uno está Claro. atrapado en preocupaciones futuras o o cuestiones del pasado. Bien. Estar en el momento presente me evita esa catarata de pensamientos. Justamente una de las críticas que se hace del mindfulness a enfoques muy centrados en los pensamientos, como la terapia cognitivo-conductual, es que justamente, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual se centra mucho en los pensamientos, en reestructurarlos, bien, en Sí. poner a la persona a tratar de cambiar ciertos pensamientos, cierta forma de pensar. Y justamente lo que el mindfulness viene a decir es, bueno, mirá, justamente el malestar psicológico se produce por estar pensando, bien, por el exceso de pensamiento. Entonces hay que sacar la atención de ahí, bien. Y bueno, en línea con lo que intuyo yo que quiere decir Mario Alonso, la meditación, bien, obviamente con aspectos médicos que seguramente él trata mucho mejor, tiene que ver con lo que te decía antes, con una estimulación del sistema parasimpático, eso produce cierta relajación, uno orgánicamente, fisiológicamente se relaja más, aunque ese no sea el objetivo principal del mindfulness, ¿ok? El objetivo principal del mindfulness hay que recordar siempre que es el ejercicio o la ejercitación, mejor dicho, de la atención. El efecto, digamos, de relajación es un efecto secundario, obviamente que es positivo para la persona, pero no es lo primero que se busca. Bien, en la medida que yo ejercito mi atención, estoy en el tiempo presente. Y en la medida que yo estoy en el tiempo presente, los malestares psicológicos asociados generalmente al pensamiento, que es una de las actividades que más recursos y tiempo tiene nuestro cerebro en funcionamiento, me va a permitir tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Porque mucho de lo que pensamos durante el día, primero, no es realidad y segundo, generalmente no aporta nada. Aporta preocupaciones o malestar. Bien. Exacto. Ya estamos en la espiral, ¿no? Procesando la información que muchas veces uno resecciona según un preconcepto que ya ha generado. Es como yo entiendo lo que realmente quiero entender. O sea, a veces pasa eso, pero durante el procesamiento de la información, ¿cómo es que repercute en tu cosmovisión de vida, de mí misma, del mundo que me rodea? ¿Cómo es que lo empiezo a verlo? Creo que eso también es como un punto considerable. Pero si de pronto queremos plantear un panorama un poco más inclinado a los desafíos comunes, ¿cuáles son los desafíos comunes al integrar mindfulness en la práctica psicoterapéutica y cómo se pueden superar? Bien. Obviamente la terapia, en principio, es algo que se hace de a dos, ¿no? Entonces, por un lado va a haber dificultades por el lado del terapeuta y por otro lado dificultades por el lado del paciente. Por el lado del terapeuta quizás es lo más directo y más sencillo decir que, bueno, siempre es importante la formación, independientemente de si uno no es necesario ningún diplomado ni maestría, uno, a ver, la información hoy por hoy, gracias a a la tecnología, al Internet, está al alcance de todos, todos podemos leer, todos podemos leer los manuales, consultar la bibliografía o los artículos científicos más recientes, está al alcance de un botón. Obviamente después eso se puede complementar y se puede mejorar haciendo algún curso, no necesariamente algo demasiado sofisticado. Y por supuesto siempre es importante, si se tiene la oportunidad, de consultar o hablar o estar en contacto con otros colegas, ¿bien? Exacto. Compartir ideas, bien, puntos de vista,
preguntarle, bueno, ¿cómo estás implementando esto o aquello? ¿Cómo haces en determinadas situaciones? Todas esas cuestiones van a mejorar la propia práctica del terapeuta. Y por el lado del paciente, lo más importante, o al menos los problemas que más se den en la clínica, y esto yo también lo veo en mi práctica cotidiana, es, por ejemplo, que muchos pacientes vienen con preconceptos acerca de lo que es la meditación, bien, lo que es el Ya mindfulness. definidos. Claro, bien, por ejemplo, es muy común que la gente te diga que para ellos meditar es poner la mente en blanco, ¿no? Ujú. Algo de esto hablamos al principio. No es poner la mente en blanco porque no se puede evitar pensar, en primer lugar, y segundo, tampoco se trata de suprimir los pensamientos. Los pensamientos hay que entenderlo como lo que son, pensamientos. Un ejemplo muy ameno, muy lindo, es pensar los pensamientos y también las emociones como si fueran nubes, ¿ok? Esos pensamientos malos Claro, que nos generan malestar, ¿bien? Son nubes que se posan sobre nuestra cabeza. En algún momento, en algún momento determinado, el viento va a hacer que esas nubes desaparezcan y dejen de para estar sobre disipar. nuestra cabeza. Exactamente. Entonces, bueno, hay que desarmar estos ciertos preconceptos, ¿bien? Hay que también entender, digamos, hay que tener un buen timing, ¿bien? Uno no puede tratar de implementar no sé si quiere, la meditación en medio de un incendio, ¿ok? En medio de un incendio emocional. Hay que tener buen timing con eso. Hay que ver en qué estado está el paciente, esto que hablábamos en relación a los traumas no elaborados, ¿ok? Hay que ver las condiciones, digamos, el suelo de base, ¿no? La base de donde partimos. Porque, bueno, quizás el instrumento del mindfulness iba a ser bueno para el paciente, pero por una cuestión de mal timing, justamente se implementa mal y después el paciente, digamos, se convence de que no le sirve, se convence a sí mismo de que no le resulta útil, o que va a fracasar ¿Qué de puede nuevo. pasar? Ujú. Exactamente. Siempre hay que entender y transmitir claridad y tranquilidad también al paciente de que esto es una práctica, bien, es por ensayo y error y uno va mejorando. Bueno, de más está decir, bueno, de nuevo que la práctica es el maestro, bien, utilizando una metáfora bien conocida por todos, ¿no? Y bueno, Sí. también hay que tener en cuenta que también es cuando uno va a terapia, hay un montón de ofertas de psicoterapias distintas. También hay que entender que hay gente que quizás no le gusta la cuestión de la meditación, lo puede asociar a una cuestión religiosa y puede no gustarle por ese lado, más allá de que el mindfulness sea algo laico, si bien sale del corazón, digamos, de prácticas budistas, cuando es llevado a la academia, cuando se pasa por el tamiz de lo científico, se convierte en una práctica laica. Pero bueno, generalmente cuando uno ve así, meditando cuestiones orientales y eso a veces a algunas personas no les gusta por motivo, por el motivo que sea, no, y eso puede generar una cierta distancia y probar, intentar por otro lado, ¿bien? Pero bueno, un poco eso también. Y Claro. entender y ser compasivo con uno mismo al principio, porque bueno, es una práctica que puede ser difícil al comienzo, pero a la medida que uno vaya ganando experiencia y se mantenga adherido a la práctica, porque uno se lo tiene que tomar también como algo, un hábito, como una disciplina, con la seriedad que requiere poder desarrollarlo, y de nuevo ser compasivo, porque al principio, bueno, uno va a cometer errores, se empieza despacio. Es una gran verdad de pronto tener que reconocer que existe una comunidad de personas escépticas ante el mindfulness, lo cual es una postura bastante respetable, ¿no? Pero Sí, creo que también a veces o en cierta medida es propio de de este requerimiento de inmediatez, de que queremos algo tan célere, tan pronto en la medida que yo lo disponga. Y cuando justamente no ocurre, es cuando yo dejo de creer en tal situación.
por la gratificación instantánea que yo deseo obtener en base a ello, pero a ver, eso no siempre ocurre. ¿Qué pasa cuando tú incluso señalaste con anterioridad de que en el mindfulness es ponerlo en práctica? No es algo que de primera instancia lo voy a obtener y por ende lo voy a interiorizar, sino que en la medida, en el trayecto de todo este proceso, porque ya nos estás comentando de que esto funciona de modo accesorio a la psicoterapia, es que viene siendo un complemento al final de cuentas. No es como vamos a sentar las bases en que vas a hacer esto únicamente en todo el proceso, sino es algo copulativo. Ahora, en base a todo lo señalado, ¿es adecuado el mindfulness para todos los pacientes o hay situaciones en las que podría no ser recomendable? Bien, bueno, como cualquier tratamiento, en las prácticas basadas en evidencia por lo general aconsejan que los tratamientos siempre tienen una tendencia a ser más personalizados, ¿ok? Hay que ver los gustos e intereses de cada persona. Como te decía antes, quizás algunos no quieren saber nada con el tema de la meditación y bueno, obviamente es respetable y bueno, se Sí. buscará otra alternativa o en su defecto derivar la persona. También antes hablamos acerca de que bueno, no es aconsejable en casos de trauma, de trastornos disociativos, bien, porque pueden generar respuestas y también, bueno, personas que están atravesando una situación complicada, una situación de duelo, por ejemplo, y están de un lado a otro realizando trámites, por ejemplo, no sé, una persona que eh, tenga a un pariente o alguien hospitalizado, si está en el día a día con la atención puesta en eso, la verdad que no, la terapia del mindfulness no le va a remitir ningún beneficio porque es difícil, muy difícil para cualquier persona que haya pasado por esa experiencia, entender, digamos, darse un lugar a uno mismo, un tiempo para uno mismo para practicar esto. Entonces, en esos casos se puede, obviamente, hay que esperar, bien, hay que avanzar por otro lado. Por eso, siempre el mindfulness hay que hacer una buena evaluación antes, hay que saber en qué Claro, momento está la persona, bien. Y algo claro. que me parece muy importante destacar es que siempre seguramente quizás quedó muy asociada la idea de la meditación con el mindfulness o viceversa. Y el mindfulness también, de nuevo, dije que es una práctica atencional, ¿bien? Y en uno de los primeros ejemplos que te di, te hablé de tomar una taza de un café, ¿no? Una taza de café. El mindfulness también se puede practicar de manera informal, no necesariamente es a través de la meditación exclusivamente. Bien, el mindfulness practicado de manera informal es simplemente prestar la atención a lo que estoy haciendo ahora. Yo, por ejemplo, en este preciso momento estoy hablando acá con vos, estoy atento a tus preguntas, a tus gestos, a lo que fuera, bien, a lo que mantiene, digamos, esta conversación de manera fluida. Bien, otras personas pueden, en cualquier situación diaria, pueden practicar mindfulness, por ejemplo, no sé, de caminar, lavarse los dientes, comer, bien, es vivir la experiencia de manera particular. Bien, si estoy haciendo una cosa, estoy haciendo esa cosa, no otra. Claro. Esto tiene que ver mucho con entender también un principio ya mucho más elemental, que es que nuestra atención, la atención del ser humano es limitada, no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lamentablemente es así. De hecho, cuando uno distribuye su atención en varias cosas al mismo tiempo, en múltiples tareas, incluso el coeficiente intelectual baja, ¿ok? El coeficiente intelectual de uno se divide también, no en la misma proporción, pero disminuye considerablemente, y entonces uno comete errores, cosas que si estuviera verdaderamente concentrado no cometería. Claro, no Bien, está al uno se 100 puede en todas perder. las actividades. Exactamente, si uno quiere que las cosas le salgan bien, lo más recomendable es que se concentre solo en eso. Bien, pero de nuevo esto requiere, es un trabajo, bien, es una práctica. Claro que sí, ¿no? Y en base a eso, mediante la práctica, es que uno podría
obtener pues todos los beneficios que ya se sostienen propios del mindfulness como un método accesorio a la psicoterapia. También entendemos con ello de que se tiene que realizar una previa evaluación, como tú nos estás consignando, no es algo que de primeras vamos a optar y se dará para todas las personas en general, porque también aquí interviene la predisposición del paciente, ¿se entiende? Para poder ejecutar y por ende pues poner en práctica esto como parte del tratamiento. Habrá personas que claramente se pueden rehusar, quizás ya vienen como tú generaste, ¿no? Como tú indicaste, como un preconcepto ya definido. Si lo desea hacer, pues vamos adelante, podemos acelerar, pero si en caso no, se continúa trabajando en psicoterapia en la medida que el paciente se interiorice también con con el propio proceso, ¿no? A veces pasa, creo yo, que en un contexto psicoterapéutico el paciente no siempre se involucra, no siempre interioriza como el mensaje de tener consigo de que este proceso no es lineal, es gradual. Habrá días en los cuales yo siento que retrocedo, sin embargo, no lo estoy haciendo, es parte del proceso, no es un retroceso como tal. ¿Qué mensaje final le podrías dar en base a eso a todas aquellas personas que nos están viendo y de alguna forma se rehúsan a apostar por el mindfulness en sus vidas? Bien, bueno, en primer lugar, más allá de que comúnmente en la clínica el mindfulness se utiliza de manera complementaria a otros tratamientos, el mindfulness por sí solo ha alcanzado los estándares que la ciencia, en este caso la psicología, eh, predispone para este tipo de prácticas, o sea, tienen su lugar bien ganado en la academia. El mindfulness, ¿ok? Está por demás comprobado, hemos hablado de todas las investigaciones y artículos publicados que hay, de los hitos que han marcado bien por sí solo y a veces de manera combinada con otros tratamientos. Por un lado, eso es una práctica con evidencia científica, bien que cada vez gana más peso en un montón de áreas, no solo en la psicología. Deportistas de alto rendimiento utilizan prácticas de meditación para mejorar su rendimiento. Bien, también se utiliza en algunas escuelas, obviamente quizás escuelas que son un poquito más avanzadas o están en la vanguardia. Bien, utilizan mindfulness para, por ejemplo, que desde chicos las personas puedan aprender a regular mejor sus emociones, aumenten su nivel de atención, bien, que son cuestiones básicas para una convivencia y dentro de una escuela o cualquier ámbito educativo y para progresar también, porque uno si quiere estudiar o lo que fuera, la atención es por demás importante, ¿no? Y aquellas personas que quizás lo puedan asociar a una cuestión religiosa o algo o relacionado al budismo, no tiene nada que ver con eso. Si bien uno puede rastrear hacia las coordenadas iniciales en esa frecuencia, esto, digamos, se convirtió en algo laico, ¿ok? Está pasado de nuevo por el tamiz de la ciencia, no tiene que ver con eso, porque generalmente hay mucha sobreexposición del mindfulness como si fuera una especie de persona recluida en un monte meditando, como si fuera un monje tibetano, y no tiene nada que ver con eso. De nuevo, no solamente el mindfulness no tiene que ver solamente con meditar, también puede practicarse de manera informal, tiene que ver con esto de de, de desconectar, de desenchufar el piloto automático, ¿bien? Entonces, le hago a las personas una invitación a que prueben, prueben. No, no es algo que a priori te pueda generar algún malestar, ¿bien? Es algo bastante tranquilo y en el peor de los casos lo que va a generarte es relajarte, así que eso no creo que sea algo malo en estos Claro. tiempos. Obviamente sí con los requerimientos de, bueno, si uno está atravesando un proceso de caos emocional, de alta desregulación, etcétera, no es recomendable que inicie la práctica en ese momento porque, bueno, quizás no va a obtener
los resultados de mediano y largo plazo que uno está buscando, ¿bien? Trate de entrar con el pie derecho en un momento de su vida que haya una cierta tendencia a la estabilidad emocional. Así que es una práctica, bien, está comprobada científicamente. Usted puede acceder a un montón de material audiovisual que existe en YouTube, por ejemplo. John Kabat-Zinn nos ha dado un montón de conferencias, hay muchas de sus conferencias en relación al mindfulness y lo explica él, digamos, de su propia palabra, y lo mejor que lo puedo explicar yo. La información está, la evidencia está, lo único que falta es que las personas, bueno, si se quieren experimentar una, valga la redundancia, una experiencia nueva, un enfoque terapéutico distinto, un camino hacia la sanación emocional, bien, una reducción en su nivel de estrés, en su ansiedad, bien, en los pensamientos intrusivos que le generan malestar en el día a día, bien, anímese a practicar eh, la meditación, puede acceder en internet nuevamente a audios que hacen meditaciones guiadas, son muy buenas herramientas para Exacto. empezar a trabajar claro, a dar los primeros pasos, bien, no es algo que le vaya a generar un perjuicio en su salud, bien, de nuevo, le va a generar mayormente bienestar, tranquilidad, bien, relajación. Así que bueno, es cuestión de animarse, de probar algo nuevo. Por supuesto que si usted todavía quiere saber más acerca de esto, puede buscar bibliografía, puede consultarme a mí o a otro profesional, la información está. Si usted está interesado, Sí. tenga por asegurado que puede consultar cualquiera de estos lugares. Por supuesto, ¿no? El hecho de apostar por esto, por ser intrépido, si tú eres o te consideras como alguien escéptico ante el mindfulness, podrías apostar y ser intrépido en el sentido de que te atrevas a intentarlo. Existen muchas mindfulness guiadas por medio de especialistas en salud mental por diversas plataformas audiovisuales incluso. Entonces, como tú recalcaste, me agradó mucho cuando dijiste que la información está. O sea, es muy accesible el hecho de que yo tenga la curiosidad de Sí, averiguar algo, de pronto cojo el móvil o algo más y lo encuentro de forma inmediata. Entonces, si bien sabemos que el mindfulness tiene cabal respaldo científico, no genera algún tipo de efecto colateral que ponga en juego, perdón, mi vida o llamémosle estabilidad emocional, sino es algo relajado que genera muchas repercusiones positivas a mi estilo de vida, a cómo yo mantengo mi atención plena en el tiempo presente, que es realmente, creo yo, el único tiempo que tenemos acceso, ¿no? A cambiar de alguna forma las cosas. El pasado no existe. El futuro es algo que exactamente. todos anhelamos en sentido positivo, pero de ahí a si pasa o no pasa lo que tú anhelas, bueno, en algún momento prudente lo vamos a descubrir, pero realmente enfócate en el presente, que es aquí lo que más interesa. Sin lugar a dudas, esta entrevista ha sido bastante enriquecedora. Muchas gracias, Tomás. Una vez más, agradecerte por tu predisposición y a la vez, pues, la disponibilidad para tenerte en este caso por primera vez como un invitado especial en este podcast. Gracias a ti se nota mucho tu expertise por medio del dominio del tema. Creo que toda persona que ha llegado hasta esta parte de esta entrevista ya tiene un contenido psicoeducativo de valor propio al mindfulness en un contexto de psicoterapia. Me gustaría, en base a ello, como parte final, que también nos compartas sus redes sociales para que te ubiquen con mayor facilidad. Bien, pueden encontrarme en Instagram como @psicotripulante y de igual forma en Facebook. Esas son mis dos redes que están a la vanguardia. Así que ahí pueden encontrar todo contenido acerca de psicología, porque de nuevo, como dije al principio, yo soy un apasionado de la psicología, leo sobre todas las corrientes. De hecho, si ustedes visitan mi sitio, van a encontrar que ahí están la mayoría de las escuelas representadas y las que no están subidas, bueno, están pronto por subirse, ¿no? Porque uno también entre la clínica
y la administración de las redes sociales a veces no llega con el tiempo. Bueno, como mensaje final, quiero decir que, bueno, si usted es una persona que cuando conversa con alguien que acaba de conocer, a los 10 segundos ya se olvidó su nombre, si está en una clase en la escuela, en la universidad y pierde el hilo de la clase, ya sea por el movimiento del banco de un compañero o porque le sonó o vibró el celular, o simplemente usted camina por la calle yendo al trabajo y no le presta atención a un nuevo negocio que abrió por su barrio, o nunca había, o se da cuenta de que por primera vez observa una casa o un edificio que nunca había visto antes, un negocio. Esto quiere decir, o es resultado de una vida que está vivida, valga la redundancia, en piloto automático. Bien, el mindfulness lo que invita a hacer es desconectarnos de ese piloto automático, conectarnos con lo que estamos haciendo y poder, en este sentido, tomar las riendas de nuestra propia vida. Así que bueno, la invitación sería que prueben practicar mindfulness, lo pueden hacer de manera autónoma o con ayuda de algún profesional, es algo que siempre les va a remitir un bienestar para ustedes y que, bueno, recuerden siempre que la práctica hace el maestro y, bueno, nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Claro que sí, Tomás. Bien, de esta forma nos despedimos hasta una nueva oportunidad.